Pues buenas tardes a todos. Ayer falleció, como algunos sabéis, la madre de nuestro ponente de hoy y amigo Ángel Mazo da Pena, y desde el Foro de Historia le transmitimos nuestro más sentido pésame, al tiempo que iniciamos y rogamos un minuto de silencio por el eterno descanso de su madre. Contamos ya. Vale, pues yo creo que ya ha pasado. Creo que ya ha pasado, ¿eh? Sí, Mercedes, ya puedes empezar. Sí, ya ha pasado. Pues, como os decía, buenas tardes y mi bienvenida más cordial a los socios, así como a los amigos y amigas que os acercáis y os asomáis esta tarde a nuestra pantalla del Ateneo Escurialense. Desde el Foro de Historia Online, esta vez os hemos preparado otro tema muy interesante, como tantos otros históricos, que esperamos sea de vuestro agrado e interés virtual. Y comenzamos así pues con la presentación de la conferencia titulada La batalla de Brunete, que correrá a cargo de nuestro amigo y compañero Ángel Mazo da Pena, a quien ya tengo el honor y el placer de presentaros y del que paso a relacionaros un breve resumen de su currículum. Ángel Mazo da Pena nace en Vic, Barcelona, en 1952. Es teniente general retirado del Ejército del Aire. Ha realizado numerosos cursos de pilotaje y navegación, así como de técnicas diversas tanto en España como en otros países. Es doble diplomado de Estado Mayor por España y por la OTAN. En cuanto a su experiencia profesional, cabe destacar sus 31 años como piloto de aviones de 1, 2, 3 y 4 motores por todo el mundo, excepto en Oceanía. Los 4 últimos años, además, fue piloto privado de Su Majestad el Rey, así como de otros miembros de la familia real e igualmente también del gobierno al completo. Posee una amplia experiencia en gestión de bases aéreas y en labores de Estado Mayor, tanto de aviación como de los 3 ejércitos conjuntamente, y además de manera principal en temas de planificación del futuro y relaciones internacionales, incluyendo procesos de negociación. Ha sido representante español en numerosos foros e incluso ha ejercido varias veces como secretario general de organismos militares internacionales. Y la ocasión más importante en la que ha representado a España ya como teniente general ha sido al más alto nivel de los comités militares de la OTAN y la Unión Europea durante sus 3 últimos años en activo. En cuanto a los idiomas, él domina el inglés y el francés y el catalán es su segunda lengua materna. Tiene 16 condecoraciones en total, que son civiles, encomiendas de Carlos III e Isabel la Católica entre las principales, así como otras condecoraciones militares españolas, 2 grandes cruces,
e igualmente extranjeras en países como Francia, Portugal, Chile, Colombia y Arabia Saudí. Así pues, y sin más premisas, os dejo ya con Ángel Mazo da Pena, que nos hablará de la batalla de Brunete, a quien ya cedo la palabra. Cuando quieras, Ángel. Ya, no, es que lo tenía apagado. Ahora. Muchas gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí, por vuestros mensajes de condolencia y apoyo y por ese minuto de silencio. Algunos no entendéis por qué estoy, pero la culpa es vuestra porque lo merecéis. Voy a ver si esta vez comparto pantalla a la primera, sin ningún problema. Creo que sí. Aquí está. Y aquí tengo esto que es... Voy a minimizar aquí esto. Vale. Pues nada, voy a daros ideas sobre la batalla de Brunete. Porque muchas veces, o mucha gente, tiene una idea muy exigua de la batalla de Brunete. Es una cosa puntual. Ahí está Brunete, ahí está el pueblo, ahí pasó algo, pero nada más. No sabemos mucho cuándo ocurrió, quiénes participaron, quién empezó, quién ganó, cuál fue la duración, cuántos murieron, cómo fue todo. Así que el objetivo mío hoy es contestar a todas estas preguntas y me daré por satisfecho si al terminar pues tenéis una idea más exacta de lo que fue aquello. Esta que vais a ver es una composición mía del monasterio visto desde Lavantos, y supongo yo que desde la falda de Lavantos, en aquel momento, mirando hacia el monasterio, el fuego de la batalla y el humo se veía aproximadamente así como veis ahí en ese lugar. He de hacer unas advertencias previas necesariamente antes de empezar. Primero, que no voy a entrar en política, ni en historia, ni siquiera en historia de la guerra civil, nada más que mínimamente al principio para contextualizarla en el tiempo y en la geografía. Esto va solo de la batalla de Brunete. Diré cosas que evidentemente no he visto, pero que me contó uno de sus protagonistas principales. Y otras cosas que están en los libros, pero por su detalle no están en la inmensa mayoría de los libros que hablan de la guerra civil, solo en aquellos que se refieren a la batalla específicamente. Por cierto, que esta es, debéis saberlo todos, una de las guerras mejor documentadas. Es muy estudiable, podríamos decir. En buena parte porque una vez acabada, el régimen recogió y conservó todo, lo catalogó y lo archivó adecuadamente. Por supuesto, con toda la propaganda que se quiera en los libros, toda su versión, ¿no? La versión del régimen, pero apenas se destruyó nada. Siempre se pierde algo, pero apenas se destruyó nada, de manera que puede estudiarse todavía hoy. Otra advertencia que he de hacer es que podría referirme al bando que llamaré nacional como rebelde, franquista, fascista, pero es que no quiero dar a esto ninguna connotación ni mía, ni dar pie a que otros se la den. Así que diré nacional, que me parece lo más aséptico, era como se denominaban a sí mismos, y así como en el siglo XIX más bien eran las izquierdas las que se adueñaban de la palabra, del adjetivo nacional, porque eran las fuerzas progresistas, las fuerzas de la Revolución Liberal, pues aquí ocurrió al revés. Los nacionales, los autodenominados nacionales, eran básicamente las derechas. El bando de enfrente podría llamarle gubernamental, legítimo o incluso rojo, pero no quiero entrar en nada de eso. Voy a decir republicano, y salvo que me equivoque, nacional y republicano van a ser los adjetivos que emplee. También quiero decir que voy a entrar en muy pocos detalles, no voy a aburrir con datos, solo voy a entrar en algunos detalles que a mí me parecen significativos o curiosos. Básicamente voy a hablar de generalidades que creo de valor pedagógico a la hora de entender lo que pasó. Hablaré de errores y aciertos de ambos bandos, según mi opinión. Pero nadie crea que sé de esto por mis conocimientos militares, no es así. Hoy vamos a hablar de aspectos de batalla, de una batalla terrestre básicamente. Mis conocimientos son de aviación y muy limitados en este aspecto histórico.
Lo que pasa es que conocí al teniente general Álvarez Entrena porque era abuelo de un íntimo amigo mío del internado y pasaba con él algunas temporadas en su casa en verano y allí le conocí, nos trataba la familia como si fuera yo uno de los hijos o de los nietos en su caso y nos contaba las batallitas típicas del abuelo. Este aquí que 27 años después aparecí en Galapagar y viví allí, ¿no? Y entonces pensé muy pronto que, hombre, que qué cerca estaba del campo de batalla de Brunete y que quería de alguna manera comprobar que aquello que todavía recordaba muy bien que había contado aquel abuelo, pues si era verdad o no. Entonces me entró una fiebre devoradora de libros, recorrí, pateé todo con una perra que tenía yo entonces y dediqué a eso por muchos meses. Visité además archivos oficiales, me dejaban entrar como investigador, aunque no tuviera carnet. En fin, un empacho. Cuando ya me empaché del todo, lo dejé y claro, han pasado otros 27 años, muchas cosas se me han olvidado, pero os voy a contar lo que recuerdo. Y advierto también últimamente que no seré capaz al final de responder a las preguntas que podáis hacerme, no os sintáis decepcionados. Algunas sí, otras no. Bien, empiezo con esta imagen del duelo a garrotazos que pintó Goya 117 años antes de la batalla. Lo pintó para la Quinta del Sordo, sabéis que está ahora en el Prado, y todos sabemos, porque está inserto en nuestra cultura, que son dos campesinos, con toda probabilidad analfabetos, dada la época, están semienterrados hasta la rodilla en el fango, y sin embargo, armados de garrotes y disputando, ¿qué podían disputar, sino miserias? Así como eso fue 117 años antes, aquí tenemos un mural de los que contaba el otro día que José María Sert pintó para la Catedral de Vic, mi pueblo, y esto lo pintó 8 años después de la batalla, que es el mal uso de la vida. Al final, tanto en un caso como en el otro, es la humanidad destrozándose a sí misma, morir matando. Así que yo no puedo contemplar esta batalla con el ánimo tranquilo sin referirme antes a la ética, sin un vistazo previo desde la perspectiva de este absurdo que es la lucha entre unos y otros, por más que progrese la humanidad y parece no tener fin. Ya hace 40 años que se abrazaron y perdonaron o terminaron falleciendo quienes disparaban en los campos de Brunete. Sin embargo, algunos de sus nietos, menos ignorantes, siguen con la misma inquina de entonces, aun sabiendo de sobras a lo que conduce. A mí me cuesta trabajo entender esto. Esta es una fotografía del teniente general Álvarez Entrena, del que os he hablado y seguiré hablando. Una foto que me dedicó, aquí estaba ya anciano, pero él en la guerra era teniente coronel. Durante años estuve carteándome con él, me tomó mucho cariño, me llamaba nieto, hasta que falleció en 1973. Aquí vemos las estrellas de teniente general en la bocamanga, 4 heridas de guerra, varias condecoraciones colectivas y la que más vale, que es esta medalla militar individual, que es justo la condecoración del nivel inferior a la conocida por todos laureada Cruz Laureada de San Fernando. Bueno, tenemos ya que empezar. Batalla de Brunete se produce en julio de 1937 y este es un truco de esos míos para la memoria. Rima Brunete con 37, así pretendo que no se os olvide nunca cuándo tuvo lugar. No quería entrar en la historia de la guerra civil, pero voy a hacer una mínima progresión, una serie en la que se vea la progresión de la guerra para situarnos, nada más. Los gráficos están hechos por mí de una manera muy tosca, que sabréis perdonarme. Esta es la situación en julio de 1936, antes de que comience la guerra. Aquí, además de estas islas y de la parte sur, por donde, producido el alzamiento, empiezan a entrar las tropas, el movimiento nacional, perdón, el alzamiento nacional triunfa en estas partes, dejando aquí una bolsa en el norte y el resto de la península. Bueno, esto lo sabéis muy bien. En agosto del 36 todavía, recordad que el otro es en julio del 37, pues bueno, las fuerzas nacionales han conseguido contactar con esta bolsa azul del norte. Ahí queda Badajoz, se sigue peleando, pero bueno, ya estamos ahí y, bueno, como veis.
la presión que se quiere ejercer es grande en esta dirección de Badajoz, en esta hacia Málaga, por aquí hacia Madrid sobre todo, y en la Bolsa del Norte. Se supone que esto es un golpe de Estado más y que ha de durar poco, pero se enquista, como bien sabéis, y luego acaba desembocando en una guerra civil y dura 3 años, que os voy a contar. En octubre del 37, por lo tanto, ya después de la batalla de Brunete, esto ya es así, el norte ya es todo zona nacional, etcétera. Aunque el resto, el este, la mitad, podríamos decir, este de la península, permanece todavía en manos republicanas. Pero en diciembre del 38, las tropas nacionales consiguen llegar, como sabéis, al Mediterráneo, lo que tiene un valor grande por lo que supone de adquisición de zona de costa, pero sobre todo estratégicamente porque parten dos la zona republicana. Una muy grande, pero menos industrializada, menos comercialmente menos importante, etcétera, y otra más pequeña, que básicamente es Cataluña, y que termina de caer en febrero del 39. A partir de ahí ya todo se precipita y, como sabéis, el 1 de abril del 39 acaba la guerra. Bien, pues ya situados, volvamos a cómo estaba la situación en agosto del 36. Y fijaos en esta zona de aquí, sobre todo, porque nos interesa. Esta de aquí del norte es como referencia, hablaré de ella en algún momento, pero la batalla de Brunete, lógicamente, se produce aquí y eso es lo que voy a explicar. El frente, en ese momento, está así. Este mapa no es muy bueno, pero bueno. Aquí tenemos Badajoz, Cáceres, aquí está Toledo, Madrid, referencia principal, y aquí Ávila. Aquí veis entonces el frente cómo estaba. Empezando por Segovia, aquí toda esta parte al oeste, a nuestra izquierda, es la nacional. Hay una bolsa muy grande que en la táctica de las tropas terrestres tiene mucha importancia esto de las bolsas, la palabra bolsa va a salir varias veces, que está amenazando Madrid. Como sabéis, llegó hasta la ciudad universitaria, prácticamente hasta donde está ahora el intercambiador de Moncloa. Vamos, 50 metros menos, hasta ahí. A ver el ratón, aquí. Esto es, esa bolsa amenaza a Madrid, ya ha tomado Toledo porque ya se ha conquistado, reconquistar el Alcázar de Toledo, etcétera. Y luego se extiende por aquí hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, pongo aquí la bandera, que entonces era así, en el bando nacional, y la republicana aquí a la derecha, porque básicamente esa es la distribución en la zona que estamos estudiando. Claro, la República siente que tiene una gran presión sobre Madrid y siente además que en el norte les van las cosas mal, vamos a decir. Entonces, piensa en operaciones militares, claro, que permitan distraer fuerzas del norte, de esa bolsa que os decía yo, en Cantabria y Asturias, distraer fuerzas de allí para que vengan aquí a socorrer, pero además a ver si pueden cortar esto para aliviar la presión sobre Madrid. ¿Qué opciones hay? Bien, pues las opciones que tiene el bando republicano, bien consideradas, son las siguientes. Una, atacar por aquí para aliviar Badajoz, volver a conquistar Badajoz y cortar, llegando hasta la frontera con Portugal, cortar todo el suministro y el contacto que tenían las fuerzas nacionales que seguían subiendo desde el sur hacia arriba. Bueno, era una opción, pero claro, quedaba muy lejos de Madrid. No había mucha garantía de que aún un éxito bueno aquí supusiera aliviar de verdad la presión en Madrid. Había mucha fuerza todavía al norte de esta línea. La segunda opción es hacer lo mismo un poco más cerca de Madrid, en la base de esta bolsa. Pero aquí el terreno no facilitaba mucho la operación y mucho mejor era la tercera opción, que es esta. Cortar desde, bueno, básicamente donde está el Escorial, bajar hacia el sur a ver si esto se puede cortar y proceder luego hacia Madrid, etcétera. Cortar lo que es la bolsa propiamente hablando. Y esa es la opción que luego vais a ver que triunfa y que da origen a lo que es la batalla de Brunete. Espero que me vayáis siguiendo los razonamientos militares con facilidad. Esta es la zona que corresponde a la batalla de Brunete. Aquí en este color he tratado de representar la sierra. Aquí está Guadarrama, el Escorial,
aquí estaría Lavantos, todo eso, ¿no? Y la situación de Madrid con las carreteras, las nacionales, básicamente siguen así, claro. La 1, 2, 3, 4, la 5, que tiene importancia aquí, y la 6, que se queda al norte por Majadahonda, La Roza, Guadarrama, etc. Aquí está el Escorial, aquí mis amigos de Valdemorillo, Brunete, no lo perdáis de vista, Galapagar ahí, etc. Bueno, hay dos ríos, este es el Jarama, que viene por aquí, este, vamos, fuera de lo que es nuestro teatro de hoy, y este es el Guadarrama, como sabéis bien, mal pintado, porque esto ya he dicho, lo he dicho yo un poco así en bruto. Aquí tenemos la zona principal de avance, que ya se había producido, de las tropas nacionales que avanzan sobre Madrid, aunque luego no entran, y tienen dos componentes para facilitar el envolvimiento y la presión. Uno hacia el norte, hacia Majadahonda, Las Rozas, y otro hacia el sur, que es el que da origen a la batalla del Jarama, que había sido, 2 meses antes. Otro intento se hizo por aquí con la de Guadalajara, con resultados diversos, en cierto modo parecido. Bueno, si queréis luego hablamos de eso. Aquí estaba el frente, lo que es el detalle del frente que hemos visto antes, y esta es la bolsa que había que cortar, que decía yo, ¿no? Dejaba Valdemorillo al norte, que estaban las tropas republicanas, estas son las nacionales, llegaba hasta Las Rozas, Majadahonda, bajaba aquí y luego ya se perdía por el sur. Bien, concretamente nos vamos a ceñir en esto, aunque este rectángulo me ha salido un poco grande. En realidad debería haberlo recortado un poco por aquí, pero como Majadahonda tuvo importancia también, pues bueno, lo dejaba así. Muy brevemente repasar lo que era la organización del Estado o de los dos estados, el legítimo y el incipiente. En la derecha, que es más fácil, el jefe del Estado y de gobierno, porque después de haber sido elegido asumió más competencias de las que en realidad le estaban otorgando sus compañeros generales, el general Franco, como sabemos. A la izquierda, cuando empieza la guerra en el 36, el primer presidente de la República, Alcalá Zamora, ya no era, y Azaña, que había sido su presidente de gobierno, luego tuvo una etapa de nada, y luego vuelve, y ya ahora es él el presidente de la República. Y a lo largo de la guerra hay 3 gobiernos, básicamente. El de Giral, que empieza al estallar la guerra en julio, pero dura muy poquito, 3 meses, nada más, porque en septiembre ya cambia a Largo Caballero. Largo Caballero dura ya 8 meses, ya estamos... ya cubre su último mes o 2 meses, cubre ya el ensayo de la batalla de Brunete, que fue en la Granja, como ahora veremos. Pero no llega a ver como presidente del gobierno la batalla de Brunete. Eso lo ve Negrín, que sí que estuvo muchos más meses, 23 prácticamente, desde 1 o 2 antes de la batalla de Brunete hasta el golpe de Estado del coronel Casado. Bueno, luego huye a Francia, etcétera. Sabéis lo del golpe de Casado. Pretendía, ya perdida la guerra, terminar acabándola, negociar con Franco, lo que Franco no quiso. Bueno, pasamos a la organización del Ejército Nacional. Hay un ejército del centro que se llama, con sede o cuartel general en Valladolid, y lo manda Saliquet, y luego estos cuerpos de ejército y divisiones muy nombradas, a las que hay que hacer referencia cada vez que se lee literatura sobre el tema para no perderse. Y una reserva aquí. Voy a poner la siguiente imagen, en la que además de los símbolos de la Legión, Falange, los requetés, tenemos las fotografías del general Franco. Este es el general Saliquet. Aquí tenemos al general Moscardó, que cuando llega la batalla de Brunete, ya el general, él ya se había hecho famoso en la resistencia del Alcázar de Toledo. Y aquí tenemos al general Asensio y al general Yagüe, que fueron famosos o muy conocidos también, y que son básicamente los que intervienen en la batalla de Brunete. Hay más, como veis, pero tienen menor relevancia a los efectos. El Ejército Popular, con esta otra bandera, está al mando del general Amiaja, que es este. Él instala, como vamos a ver después, su cuartel general para esta batalla en el Canto del Pico, que es en Torrelodones, la casa que fue de Maura, donde falleció, de hecho, que luego se dijo, popularmente la conoce la gente como la casa de Franco. Pues desde ahí, por cierto, hay una visibilidad tremenda
ni siquiera hay que subirse al propio Canto del Pico para desde su palacio ver el campo de Brunete, toda la zona, se ve hasta Navalcarnero, el silo que tiene y tal, pero no hay que subirse allí, desde el centro comercial de Torrelodones ya se ve. Aquí tenemos al mayor Modesto, que sale, no hoy, pero vamos, en la literatura sale muchas veces. Aquí tenemos a los famosos, muy conocidos, Lister y Campesino, que aquí actuaron como generales de división. Y aquí estaba Walter como jefe de las brigadas internacionales, cuyo símbolo es este, aquí el símbolo del Ejército Popular. Bueno, como he dicho, ya habían tenido las batallas de Jarama y Guadalajara, estamos hablando de marzo del 37, poco antes de que esto empezase, y mayo del 37, que es cuando tiene el ensayo de la granja, que es de lo que voy a hablar ahora mínimamente. Ese mayo es un pico en la guerra. Los nacionales, como digo, amenazan ya Vizcaya y el gobierno legítimo quiere dejar ya de recibir golpes y pasar a darlos. Hasta ahora ha estado a la defensiva. Quiere pasar a dar golpes y terminar con esa guerra que ya cabe llamarle guerra, ya no es un golpe de Estado. Así que crea el Ejército Popular y lo organiza, hay que decir que muy bien, ha estudiado las 3 opciones que tiene para aliviar la presión sobre Madrid, que le preocupa mucho, ha elegido la final, la que bajaba, os dije, desde Galapagar, ¿no?, hacia Brunete, y decide hacer un ensayo con buena cabeza, un ensayo previo, en una zona, tiene que tener varios requisitos, una zona que esté un poco olvidada del frente, que sea relativamente pequeño, fácil de hacer, fácil de obtener el éxito, y escoge esta operación. Aquí, en el mapita, tenemos Segovia, para que os situéis, aquí está la granja de San Ildefonso, esta es la sierra, y aquí está el puerto de Navacerrada, las 7 revueltas por aquí, y estas zonas que estoy señalando ahora, hay un micro por ahí, me parece abierto. Estas zonas que estoy señalando aquí ahora, que están en rojo, aunque no se ve mucho, son las zonas, las fuerzas republicanas. Y estas azules, que están abajo ya de los montes, son las nacionales, que son falangistas. No hay ninguna luego hasta Segovia. Entonces ellos dicen, bueno, pues muy fácil, bajamos, esto va a estar chupado, tomamos la granja, después seguimos con facilidad hasta Segovia y tomamos Segovia. De esa manera ensayamos lo que vamos a hacer luego en Brunete, pero es que además va a ser un éxito para el gobierno, muy bueno para la propaganda internacional. Tened en cuenta que previamente, como he dicho, habían perdido el Alcázar de Toledo en septiembre del 36 y eso internacionalmente era un golpe muy fuerte. Franco empezaba a tomar una consideración como de general salvador y ganaba prestigio en el extranjero, etcétera. Entonces interesaba al bando republicano cuanto antes compensar de alguna manera eso. Bueno, pues nada, ya han tomado la decisión, hay un gran optimismo, cabe calificarlo también de excesivo, pero bueno, pero bien, eso anima la moral. Los objetivos, la verdad es que están bien definidos o escogidos, estratégica y publicitariamente hablando, como digo. Tácticamente era muy fácil, era además de arriba abajo. Pero, ¿qué ocurre? Que empieza a haber deserciones entre las tropas republicanas. Hay desertores que se van, algunos no, pero otros se chivan y empiezan a dar algunos datos. Con lo cual, el efecto sorpresa, que en táctica es muy importante, pues se pierde, falla la sorpresa. Y con los datos, que no son muy concretos, luego en Brunete sí, pero aquí no son muy concretos, pero el bando nacional se lo huele, adivina los planes y se prepara. Cuando llega el momento, pues las tropas van avanzando, bajan hacia la granja de San Ildefonso, aquí están los jardines y el palacio, bajan desde aquí y desde aquí. Pero empiezan a cometer errores porque lo que van dejando atrás, en vez de avanzar, lo que van dejando atrás, se empeñan en machacarlo. Y entonces se retrasan, se distraen. Esto es, yo creo que las fuerzas de tierra clásicas pues tienen la obsesión por ganar terreno, pero también la obsesión de que no se les rodee, de que no queden embolsados, de que el enemigo no venga por la retaguardia y todas esas cosas. Con lo cual, es ceder a esa obsesión
cuando estamos hablando de avanzar, pues es un poco contrasentido y eso hay que equilibrarlo bien y valorarlo en su justa medida. Así que empieza a haber objetivos laterales que tardan en ser conquistados y eso tiene desastrosas consecuencias operativas. El planeamiento, pues no estuvo mal, pero fue muy precipitado. En 20 horas planearon todo esto, lo cual es evidentemente poco. Desconocían datos sobre las fuerzas enemigas que estaban abajo y las tropas no estaban muy bien instruidas, cosa que luego corrigieron en Brunete. Las tropas no estaban muy bien instruidas, se perdían por falta de caminos y demás entre los pinares de Balsaín, tardaban en enlazar unos con otros, bueno, un poco de desastre. Total, la operación esta, que fue un ensayo nada más, duró 4 días y en 4 días hubo 1.400 bajas republicanas. Hablo de bajas, no de muertos, ¿eh? Cuando digo bajas, digo también pues prisioneros, heridos, evadidos, etc. 1.400. Y 1.100 bajas nacionales, que son menos, pero el número se acerca. En cualquier caso, los mismos republicanos confesaron que habían fracasado. Pero les entró un gran optimismo, porque aquello en lo que habían fracasado consideraban que podía mejorarse fácilmente, que habían aprendido y como precisamente se trataba de un ensayo, pues todo estaba en orden, en Brunete saldría todo mejor. Además, seguían acuciando las necesidades de liberar la presión sobre Madrid, distraer fuerzas del norte. Todas esas ideas seguían ahí y eran correctas. Cabe juzgarlas de correctas desde un punto de vista estratégico, político, podríamos decir, pero sobre todo estratégico. Pero es que además acuciaban las exigencias de la política. Ya dije antes que esta era la época del cambio de gobierno de Largo Caballero por Negrín y los políticos necesitan grandes éxitos militares y además pronto, porque son, como sabemos bien, cortoplacistas, ¿no? Entonces necesitaban, desde el punto de vista militar, era bueno también que fuera pronto porque elevaría la moral, aumentaría el prestigio internacional en Brunete, el que no se logró en La Granja, que acabo de decir. Y la operación sobre Brunete sería la primera operación ofensiva, como dije antes, del Ejército Popular. Ellos, los republicanos, tenían la obsesión por mantener en Madrid el centro de gravedad de toda la guerra, porque Madrid había de ser la tumba del fascismo, el no pasarán y todo eso. Mientras que los nacionales lo que querían era subir el centro de gravedad al norte. Esto les incordiaba, tener que bajar aquí a reforzar lo que vamos a ver ahora les incordiaba muchísimo. Ellos estaban llevando a cabo una campaña del norte muy costosa, muy difícil, pero allí había pues minas, había mucha industria, estratégicamente hablando, y en el contexto de aquel tiempo era muy importante, lo cual también demuestra mucha sensatez en el juicio. Aquí ya centrándonos en las elevaciones del terreno sobre el que vamos a estar hablando, ahora esto no es la sierra, ahora estos son, no lo sé pintar bien, son las elevaciones que hay, que conocéis muy bien, entre Valdemorillo, Villanueva del Pardillo, arriba, ¿no? Aquí estaría Galapagar, esto es la Nacional 6, etc. Bueno, ya os situáis. Ya se había hecho algún plan anteriormente, pero bueno, no lo habían realizado. La idea básica de la maniobra sería descolgarse desde aquí, desde las alturas de Valdemorillo, lo que se llama el vértice de Santa Ana, descolgarse hacia el sur, rompiendo el frente que hemos visto antes, y aún vamos a ver más, que hay entre Navalagamella, que es esto, y Villanueva del Pardillo, que está aquí, entre medias. Y ahora veréis por qué. Entonces la cosa era seguir hacia Villanueva de la Cañada, conquistarlo, conquistar también Quijorna, seguir hacia Brunete y a la vez ir haciendo 3 cabezas de puente. Esto verde de aquí lo he pintado como terreno más bajo, este es el río Guadarrama y este es el río Perales, aunque la zona baja es más ancha, este verde. Son los 3 ríos que hay, el Aulencia viene por aquí a desembocar en el Guadarrama. Bien, pues 3 cabezas de puente, una que tendería a amenazar Majadahonda, otra a Boadilla y otra a Villaviciosa, y Móstoles, con lo cual ya lo que se quería era romper toda esta zona
reconvertirla a republicana y frustrar toda la presión que el bando nacional estaba ejerciendo sobre Mali. Después ya se vería por aquí el sur, podían seguir hacia Navalcarnero, Sevilla la Nueva, tal, incluso ir hacia Las Rozas. Bueno, esta parte última del plan, pues esta estaba mal hecha porque tenía demasiada ambigüedad. Hasta Brunete muy bien, una vez tomado Brunete, el resto quedaba todo en el aire. Un elemento complementario muy clásico entonces y muy útil en la manera de hacer la guerra entonces era ejercer acciones de distracción, amagar, digamos, otros ataques, simular que van a ser más importantes para llevarse fuerzas. Se pensaron en Extremadura, Andalucía, Aragón, pero a mi modo de ver eso estaba muy lejos para llevar fuerzas a ninguna parte, no iba a colar. Y otras que estaban mucho más cerca, pero que eran de poca entidad, pequeñas, no bien precisadas, así que el plan también fallaba por ahí, con ser un plan bueno. La única acción de distracción así buena y que luego habría de ser eficaz es en la Cuesta de la Reina, en el camino de Madrid a Aranjuez, una bajada que hay por ahí por Seseña, ahí va a haber una acción horas antes fuerte para distraer y llamar la atención de las fuerzas nacionales. He dicho los 3 ríos que había aquí. Tened en cuenta que julio del 37 fue un julio especialmente caluroso. El nivel del agua de los 3 ríos, únicos ríos, era muy bajo. Y los arroyos iban totalmente secos, hasta el punto de que los empleaban los soldados como trincheras y avanzaban por ahí amagados como si fueran trincheras naturales, ¿no? Tanto calor hacía que a mí me impresionaba leer, en varios sitios lo leí, cómo a los soldados, a pesar del calor, no se les permitía beber, porque se suponía, y supongo que así debe ser, que ante un disparo en el vientre o algo parecido, si el paciente, el soldado paciente, ha bebido, es más difícil curarle o tiene alguna complicación o algo así. Bueno, quiero llamar la atención sobre esta carretera que baja de Valdemorillo, la conocéis bien, va a Villanueva de la Cañada, Brunete y sigue. Esta es la única carretera que hay en aquel momento en serio en la zona. Lo demás son vías de herradura, que llamaban, ¿no? Entonces, esa carretera, iba a decir vertical, bueno, no norte a sur, esta, que todavía está, pero claro, entonces era de muy mala calidad. El ancho era muy pequeño, la calidad del asfalto nulo, había muchos baches, las cunetas no estaban adecuadas, etc. Y vamos a ver luego la importancia que tuvo esto, porque es la única carretera que hay en ese momento practicable, ¿no? Bueno, la zona en general está muy despoblada. Aquí Valdemorillo tiene 2.000 habitantes, Brunete tiene 1.000 y el resto muy poco. Villafranca del Castillo, por ejemplo, tiene 50, lo tengo por aquí anotado, 50. Pero esos datos son, digamos, falsos. Esos son los datos que había antes de que empezara la guerra. Cuando esto empezó, muchos huyeron, lógicamente. Bien. Había escasas defensas. Aquí vamos a ver otra vez un poco, con un esquema tipo La Granja, lo que quería. Este era el frente, esta línea roja que tenía que haberle hecho más ancho, es el frente. Separaba lo que hay al norte de ella, que eran las fuerzas republicanas, la que está su bandera, y lo que hay al sur, Navalagamella, en aquel momento Villanueva de la Cañada, Quijorna, todo esto, y hasta Villafranca del Castillo. Y en Majadahonda esto lo he pintado mal, me parece que estaba dentro ya de la parte nacional en ese momento, antes de empezar la batalla. Estas eran las fuerzas. Como veis, había una concentración de fuerzas ya antes de empezar la batalla, no digo después de que se acercasen tropas republicanas, mucho mayor que las nacionales. Las nacionales eran como pequeños núcleos aislados, muy separados unos de otros. Aquí había, por decirlo gráficamente, un boquete enorme. En esos núcleos escasos nacionales había muy poca tropa. La extensión del frente a cubrir, como veis, era muy grande. Ahí había, según los sitios, había centurias o banderas, en el mejor de los casos, de falange, que venían de procedencias
diversas, estaban en Villanueva de la Cañada, Quijorna, etc. Brunete, aquí, tenía un puesto de mando de todo esto, pero pobre, mal dotado y muy desguarnecido. Ahora veréis cómo acaba la cosa. En Villafranca del Castillo había unos voluntarios canarios. Aquí la fuerza un poco más importante estaba en Villanueva del Pardillo, que tenía un batallón, mejor o peor, pero bueno, y más o menos ahí tan pegado a la línea del frente, más o menos acostumbrados a pelear, cosa muy importante, digamos, el entrenamiento, porque no solo el entrenamiento, es la moral, el reconocimiento del jefe, la voluntad de luchar, todo eso es muy importante, y si no se tiene, pues las posibilidades de victoria son mucho menores. En toda esta zona, por lo tanto, no había continuidad en los fuegos. Es decir, que donde llegaba un fusil, luego había un trecho hasta que llegase ahí las balas del fusil hermano, vamos a decir, del otro lado. Había huecos a donde no llegaban las armas, ni cañones apenas había, y hablo de fusiles ya. Pero es más, ni siquiera vigilancia. Había zonas que no veían los vigilantes, los centinelas de uno y otro lado. Por lo tanto, se podían colar perfectamente. Un boquete, como digo, muy apto para sorpresas. Pero bueno, es que además, una vez que se iniciara esto y vencidas estas resistencias, luego no había nada. Fijaros, hasta Brunete, hasta Villaviciosa, camino de Madrid, una gran cantidad de espacio que se podía recorrer muy fácilmente porque no había defensa en profundidad, como dicen mis compañeros de fuerzas terrestres. No había reservas tampoco ni nada. Bueno, vamos a ver unas fotografías de la preparación del terreno, la fortificación. No son de ahí, no tengo ahora mismo fotografías. Esto es una trinchera. Fijaos que las trincheras, esta foto es reciente, la he hecho yo, pero no fue aquí, no fue en Brunete, sino aquí arriba en la sierra, por detrás de Lavantos. Esto es una trinchera que se ve, cuando sabes, la reconoces enseguida y la puedes seguir muy bien. Aquí hay como 200 metros de una trinchera impresionante que va haciendo eses. Las eses en las trincheras era porque si caía una bomba aquí, pues el mismo perfil de la trinchera era como formaban merlones para que murieran los de aquí, pero no los de ahí al lado, ¿no? Bueno, pero con el paso de los años todo esto se ha ido desmoronando. Tierra de aquí ha ido cayendo ahí, y etcétera, con lo cual se ha ido suavizando esto. Las trincheras hechas de piedra, pues aún duran. Esto es mucho más duradero, evidentemente. Bueno, esto es por ahí por las Navas, esto es una mirilla, etcétera. Bueno. Luego tienen mucha fama los búnkers, muchos de vosotros habréis recorrido por aquí por la sierra. Aquí he puesto unas fotografías hechas de los de la zona de Brunete. Este búnker así, en mitad del campo, todos estaban diseñados, pensados para bombas no solamente de artillería, sino de aviación. Es decir, que estaba calculado hasta bombas, si eran de 250 kilos o de 500 kilos, que cayendo aquí no dañasen, ¿no? Las entradas son siempre muy escondidas, como veis. Hay mirillas en todas direcciones para disparar. Algunas están en lugares por los que no se puede atacar y sin embargo tienen la mirilla por esa obsesión que decía yo de no ser rodeados. Los hay que tienen formas distintas, como este, por ejemplo, que es visto en planta como una cruz, con entradas o mirilla por aquí, una cruz. Y este, que es uno de los más famosos, es el Colmenar del Arroyo, del Arroyo, por donde el río Perales. Este fue el primero de una serie larga de ellos que se iba a construir por parte del bando nacional, pero aquí cometían un error porque ya estaba prácticamente acabando la guerra, el frente estaba estabilizado, el bando gubernamental o republicano, perdón, no iba a hacer ya nada, y sin embargo se construyó este, que es completo. Este es 4 veces, es como, tiene 4 módulos más uno central, y esta es la entrada. Hay otro, o sea, se iba a hacer otro al otro lado de la carretera que pasa por aquí, ya no se hizo, y luego iba a haber más parejas que no se hicieron. Camino de Navalagamella está esto, entre Colmenar y Navalagamella. Bueno, pues esto era, ahora vamos a hacer con el esquema mío, que es malo, pero es muy didáctico. Estas son las fuerzas azules que decía antes, aquí las rojas, como veis, y este es el boquete por el que había que entrar.
los cuarteles generales, el de Miaja ahí en el Canto del Pico, Torrelodones, que dije antes, y el de Franco, que claro, llegó después, porque aquí la iniciativa la llevaba Miaja, que fue el de la idea de esta batalla. El bando nacional llegó más tarde a tapar el boquete que se había producido, y Franco incluso después, pero bueno, estableció al norte de Sevilla la Nueva su cuartel general. La visibilidad era mucho mejor la del general Miaja, porque el sitio estaba mucho mejor elegido para verlo, pero bueno, la visibilidad es un factor más. Sí, cuando te vienen mal dadas tienes que actuar así. Quisiera decir antes, perdóname que vuelva, que los mandos protagonistas del Ejército Popular, Lister, Campesino, todos estos que habéis visto, en su mayoría no eran militares profesionales. Tenedlo en cuenta porque eso es muy importante. Pueden infundir incluso mucha moral a las tropas, pero luego no saben cómo sabe un profesional. ¿Qué vamos a hacer? Entonces estaban muy penetrados por el comunismo, ideas políticas, no solamente los soviéticos que combatieron aquí, sino los españoles. Sin embargo, la tropa no pasó como en la granja. La tropa, ahí habían aprendido la lección y había sido elegida entre lo mejor que tenía la República. La tropa era muy buena y así se notó, porque si no hubiera sido otro fracaso como el de la granja. Para preparar la operación se procedió a concentrar más tropas de las que estáis viendo aquí que simulo con el rojo, y entonces en la línea del Pardo, Las Rozas, Galapagar y la Escorial incluso, fueron llegando muchas tropas. Como no había que dar pistas al enemigo, se disimulaba con la excusa de que realizaban ejercicios, y los hacían porque venía bien para la batalla que ya estaba al caer. Otra vez, como en la granja, hubo evadidos que pasaron al bando nacional y pasaron informes que esta vez eran muy concretos. Así que el bando nacional pudo saber lo que iban a hacer los republicanos con mucha mayor concreción, no conjeturas que luego acertaron como en la granja, sino aquí lo sabían. Lo que pasa es que ya no había tiempo para impedirlo. Ya era tarde. Y además algunos mandos del bando nacional tampoco estaban muy seguros, porque tomaban los republicanos tantas precauciones que al final pensaban que no se iba a ejecutar, o no tan pronto, o que era otra maniobra de distracción porque el verdadero ataque se iba a producir en otro sitio, ¿no? Total, ¿qué hicieron los nacionales? Bueno, reforzaron un poquito, trajeron algunas tropas, reforzaron algunas tropas peor o más aisladas, pero poco más. Y eso fue un gran error. A lo mejor se hubiera podido defender más. Pero en fin. La idea de la batalla entonces era 3 fases. Había en una fase primera un descenso, vamos a decir, de, como dije, el vértice de Santana hacia esta línea que une Villanueva de la Cañada con Quijorna. Esto, no sé, no está a escala, no está muy bien pintado, pero bueno, ya entendéis. Tenían que darse el efecto sorpresa, que no se rompiera como en la granja. Así que lo que se pretendía era que los soldados bajasen andando de noche sin ningún ruido. No iba a haber aviones, no iba a haber preparación artillera, que es una cosa que hacen muchos los de tierra, bombardear esto para luego venir a encontrárselo más fácil. No, porque rompería el ruido, el primer cañonazo ya rompería la sorpresa. Así que no. Y además iba a haber participación de carros de combate, pero los carros de combate también hacen ruido. Así que planearon, muy bien pensado, bajar hasta esta línea andando, y calcularon para que los carros de combate que venían a mayor velocidad pero detrás llegasen a esta línea y rebasasen a los infantes aquí, porque ya aquí ya se había roto la sorpresa, luego ya no había caso de tapar nada. Entonces les hicieron salir no sé cuánto tiempo después, pero de manera que los alcanzasen aquí, que ya daba igual. Después había que seguir en esa dirección hacia Brunete, tomar, claro, Villanueva de la Cañada de Quijorna, seguir y establecer en primer lugar o en esta segunda fase las 2 cabezas de puente que mencioné, de Majadahonda
y Boadilla, y luego, una vez tomado Brunete, seguir hacia la tercera en Villaviciosa de Odón. Brunete había que haberlo tomado a las 10 de la mañana, o antes, como muy tarde a las 10 de la mañana. Ese era el plan. Y luego seguirían y tal. Acciones secundarias, pues, entre Villaverde, Usera, tal. Sí que previeron, y eso estuvo bien en el plan, que si fracasaba esto, podía ser que el bando nacional luego hiciera una contraofensiva. La previsión es buena, pero no se produjo. Pero acertaron porque muchos mandos del bando nacional, al ver que ganaban en Brunete o conseguían una victoria local, pues querían la contraofensiva. Pero esto es una discusión que comentaré al final, porque al final no se hizo, Franco no quiso y fue muy criticado dentro del bando nacional, pero yo creo que tenía razón y diré por qué. Bueno, esta es la tercera fase, que ya dije que era muy mala porque estaba muy imprecisa, no estaba bien definido. Esto era, bueno, ya se verá y demás, muy malo. Pros y contras del plan. Bueno, en principio diré que era un contra era que, bueno, que era demasiado ambicioso para ser la primera operación, aun a pesar del ensayo de la granja que había fracasado, pero que habían aprendido, aún así suponía demasiada ambición. Estaba bien pensado que el boquete era claro, había escasa fortificación, las tropas de la defensa enemiga en la zona eran pobres, muy pobres, el frente era conocido, había muchos informantes del lugar, la infiltración podía ser buena, se aprovechaban la lección de la granja de no quedarse muy entretenidos en las resistencias laterales que fuesen encontrando, porque el éxito iba a depender, una vez más, como en la granja, de una rápida y profunda penetración hacia Brunete y más. Y aquí otra lección, otra cosa que hicieron bien, fue que el planeamiento fue muchísimo más cuidadoso que en la granja. Ya no hablamos de 20 horas, sino de días, y muy bien pensado. El fallo es que esa sola, única carretera que mencioné, pues claro, comprometía toda la logística. Por ahí habían de bajar de norte a sur los camiones con toda la munición, la comida, todo eso, y las armas y toda la parafernalia, y subir por la misma carretera las ambulancias, por ejemplo, con los fallecidos, etcétera. Claro, en esa carretera, en esas circunstancias, y no habiendo otra para hacer la ida por un lado y la vuelta por otro, etcétera, eso era pues o una limitación en la que no pensaron, o que no tuvieron más remedio que aceptar, porque no había otra posibilidad, de verdad. Y vamos con el calendario. Básicamente esto duró 3 semanas. Os pongo aquí julio del 37 como era, 3 semanas. Esta primera, que es la del ataque, la ofensiva republicana, esta que supone desgaste entre un bando y otro, y que acaba en el día 18, que lo he marcado ahí porque es el 18 de julio, si os fijáis, un año justo después de ir alzando. Y la tercera semana, que es ya de estabilización y de retirada, como veréis enseguida. Aquí he marcado también la noche de la bajada esta desde Valdemorillo. Bien, pues decir que el día 3 de julio la mayoría de las tropas que van a ser utilizadas están ya alrededor del embalse de Valmayor. Claro que entonces no había embalse, estaba solamente el río. Es el día 3. El día 4 ya se aproximan al vértice de Santa Ana, que creo que he dejado claro dónde está. Reina el optimismo y eso es muy bueno. El día 5 se produce la acción de distracción de la Cuesta de la Reina, que, bueno, merece la pena que os mencione una cosa. Ahí se emplearon carros y aviones bombarderos. Y creo que es de esa ocasión, y si no, es de muy poco antes, cuando las tropas nacionales amenazaban Madrid seriamente, el bando republicano estableció 3 cinturones, digamos, de defensa. Y una de las cosas que tenían pensada como defensa, pero activa, no de fortificaciones, sino activa, era atacar a la cuña nacional que subía de sur a norte hacia Madrid, atacarla desde el este, desde Seseña, con carros de combate. No eran muchos, pero eran soviéticos, eran buenos en la época, y eso partiría
la flecha nacional en dos, dejando la avanzadilla desguarnecida y bueno, provocaría un desastre. Eso estaba muy bien pensado y iba a surtir efecto, seguro. ¿Pero qué ocurrió? Que el ministro de la Guerra republicano, que no era militar, era político y no sabía, bueno, lo que pasa siempre, se puso a infundir moral no ya a las tropas, sino a la opinión pública. Y entonces por la radio, con anterioridad por la radio, dijo, pero nada, tenemos pensado este plan para cortar y no sé qué, y así lo vamos a hacer, por la radio. O sea que las fuerzas nacionales, que lo estaban escuchando también, claro, pues estaban sumamente preparadas. Yo no sé si llegarían incluso a pensar que era un engaño o algo parecido. Bueno, pues nada, el día 5, como digo, Negrín, jefe de gobierno ya, recorre la zona de donde están las tropas en coche y es aclamado con gran euforia, aunque el ruido de la euforia, ¿verdad?, no llega a estorbar la sorpresa. Y la noche del 5 al 6, de ahí la flecha que pongo, la noche del 5 al 6 es la que se utiliza para la infiltración, para bajar hacia rumbo sur. Es un momento feliz, están todos muy animados, alimenta la moral en la lucha de los días siguientes, o sea que la satisfacción dura todos estos días. Bueno, por lo menos algunos de la primera semana nada más. Bien, entonces vamos a ver las fases, pero no del plan, sino lo que iba ocurriendo. Y me voy a basar en los gráficos que he puesto antes para que veáis la comparación. Ya esa noche empieza a haber algunos fallos de coordinación entre los dos principales cuerpos de ejército que actúan, que son el 18 y el 5. Había mucho orden, a pesar de todo, porque estaban empezando, mucho orden. Pero algunas unidades por aquí, por falta de camino, por ser de noche, por hacerse algunas cosas precipitadamente, empiezan a mezclarse unos con otros, empieza ya el desconcierto. Y ya enseguida constatan que la resistencia que se hace por parte de las fuerzas nacionales, tanto en Quijorna como Villanueva de la Cañada, también en Villanueva de Pardillo, es mucho más importante de la que esperaban. Hay mucha más resistencia. Son pocos, pero combaten como fieras. Con lo cual, caen en el pecado de la granja, de la obsesión por por tratar de dominar Quijorna y Villanueva de la Cañada, por ejemplo, antes de seguir hacia Brunete, o dedicarle, invertir ahí demasiado esfuerzo, demasiada gente, etcétera. Con lo cual, el avance que viene sobre Brunete ya va siendo mejor. Es como una masa viscosa, por entendernos, que va penetrando, pero el rozamiento de los laterales la va frenando. Bien, pues vamos con estos son los focos que crean mayor resistencia y vamos a la segunda fase. Aún así, a pesar de todo, se progresa mucho. Recordad que Brunete tenía que estar conquistado a las 10 de la mañana. Bueno, pues a las 6 ya están atacándolo. O sea que muy bien, van ganando, lo atacan bien, lo atacan de frente, por los dos costados. Unos entran y otros siguen, los que se han quedado en Villanueva no, pero los que pueden ahí seguir, entran. Y a las 7:30 ya está dominado. Han ganado pues 2 horas y media, lo cual es bastante. Ya está conquistado Brunete y bien. Ahora, esto tiene truco. ¿Por qué? Porque Brunete presentó mucha menos resistencia que los otros núcleos. La propaganda republicana habla de que hicieron 250 prisioneros. La verdad es que eso es imposible. Había solo 60 combatientes y no tenían fusil algunos. Esto hablando del interior de Brunete. En la época en que estudié esto tanto, miré y contrasté cuidadosamente propagandas de guerra de ambos. Era exageradísimas, las dos. Si el enemigo ganaba, era a costa de un gran desgaste para mantener la moral propia. Si el desgaste era el suyo, decían que habían doblegado al enemigo. En fin, todos combatían fieramente siempre. Es verdad que combatían fieramente ambos bandos, y al final la gente, digamos que es la misma, ¿no? La calidad puramente militar de la gente es la misma. Pero claro, no siempre combatían fieramente. Esto generalmente era así, pero no siempre, etc. Y sin embargo, el contrastar la propaganda en la de otro es muy curioso. Bueno,
llegamos a lo que tiene que ser ya la tercera fase y aquí nos encontramos ya que empieza la cosa a fallar más. Los que estaban luchando en Villanueva de la Cañada no consiguen doblegar a Villanueva de la Cañada hasta las 9:15 de la noche de aquel día. Hasta las 9:15 no cae Villanueva de la Cañada, cuando pensaban pasar de largo. Lo mismo en Quijorna. Bueno, fue caso distinto, pero en fin, básicamente lo mismo. Ahí se entretuvieron muchísimo. Y aquí en el vértice de los Llanos, que está aquí, es un monte que está encima, que ahora solo queda el caserón derruido. Habían seguido hasta Brunete, esta parte bien, esta era la de Lister. Pero ¿qué ocurre? Que los que tenían que seguir por aquí hasta Sevilla la Nueva también encuentran resistencia, ya van pocos, van a lo mejor hasta cansados, el caso es que se tienen que volver aquí. Lo mismo pasa en los de la cabeza de puente de Boadilla, que van y al final encuentran resistencia, se estancan prácticamente, algunos tienen que volver a hacerse fuertes al otro lado del río, etcétera. Majadahonda la misma. Pero sobre todo el eje de Villaviciosa de Odón. Aquí llegan solamente hasta el kilómetro 17 de la carretera, que es el punto que tengo marcado aquí. ¿Por qué? Por la decidida acción de este que era mi abuelo, que no lo era, el teniente coronel entonces Álvarez Entrena. Álvarez Entrena estaba aquí en Villaviciosa de Odón y estaba de paso, no tenía que estar ahí, estaba, no sé si es que tenía unos días de descanso, me parece que contó, y bueno, no estaba ahí. Aquí había un batallón mucho menos fogueado que el de Villanueva del Pardillo, había un batallón malito, digamos, que encima no era el suyo, pero se puso al frente de él y como era un jefe de casta, digamos, un líder auténtico, pues la gente le siguió, el batallón entero se puso al frente de él y él añadió lo que pudo. Unos falangistas que estaban también de vacaciones, los de la Guardia Civil que había por allí, añadió lo que pudo y con eso las órdenes que había recibido era que viniera hasta el puente del río Guadarrama y lo ocupase para esperar ahí a Lister y ahí defenderse. Mientras tanto siguen los enfrentamientos aquí, Quijorna todavía duran ahí. Hace falta artillería y también aviación republicana. La aviación republicana en estos momentos era mucho más fuerte que la nacional, que todavía no había llegado. Así que bombardean todo lo que pueden, pero resisten, estas poblaciones todavía resisten. Bueno, pues ya de buena mañana se sabe que están bajando a Brunete, entonces se le da la orden, esta que he dicho, de llegar hasta el río. Pero el teniente coronel Álvarez Entrena dice que ahí no se puede defender, y si vais y lo veis, realmente la carretera viene aquí de bajada con el río, ahí no hay defensa posible. Así que, por decirlo así, desobedece y se toma unas atribuciones que no le han dado y sigue hasta encontrarse con el enemigo. Claro, estas cosas las haces en la guerra y una de dos, o te fusilan si sale mal, o te dan una medalla si sale bien, que es el caso. Pero bueno, él siguió corriendo, dejó aquí una compañía en el puente, pero luego siguió, y este aquí que se encuentra con el enemigo, como digo, en el kilómetro 17, o lo avista ya en el kilómetro 17. Esto tiene un problema también, porque si el lugar donde hace frente al enemigo no es el adecuado y por culpa de eso hay muchas bajas propias y pierden la batalla, pues ya me contarán lo que han hecho. Tuvo la suerte de que aquí a la derecha de la carretera, a su derecha, había, ya hay todavía, una cota, que es la cota 663, son 663 metros sobre el nivel del mar, pero que sobre el resto del terreno no sube mucho, no es una gran colina. Yo le he pateado y la verdad es que allí, aún no sabiendo del ejército de tierra, no sabes cómo pudieron hacerse frente. Y está igual, claro. Excepto los cultivos, aquello está igual. Bueno, pues a pesar de todo, decide ya no seguir más, pues ya los está viendo, decide no meterse en la zona, digamos, ya más peligrosa y se hace fuerte en esa colina que hay a la derecha, que, insisto, no es nada. No comprende uno cómo pudo defenderse ahí. Esto eran ya las 10 de la mañana, que era la hora a la que Brunete tenía que haber caído, pero ya estaban aquí. Entonces, él siempre me decía que lo que trataba era de ganar espacio y tiempo. Los republicanos habían ganado tiempo,
pero él quería también ganar tiempo porque por su izquierda venían tropas de refuerzo y también por la derecha, pero había que esperarlas, sobre todo a estas que eran más, pero estaban más lejos, había que esperarlas. Y entonces él tenía que ganar tiempo y espacio, aunque sucumbieran todos los que estaban allí. Así que hizo todo lo que pudo. La unidad, ya digo, no estaba muy entrenada, como la de Villanueva del Pardillo, pero ahí acabó de entrenarse. Es inaudito cómo un batallón en estas condiciones, con 2 guardias y 4 requetés, cómo puede conseguir frenar lo que ampulosamente llamaban que eran 2 cuerpos de ejército. No era para tanto, porque no eran completos, pero bueno, era... Total que no solo eso, sino que los para, algunos los destaca al otro lado de la carretera para dificultar más el avance de Lister, había dejado ya esa compañía defendiendo el puente y desde aquí organiza como puede la defensa de Villaviciosa de Odón, por si todo esto falla, que al llegar ahí Lister se vea más retrasado y estos refuerzos vengan aquí y estos pues terminen llegando como pueda. Bueno, las tropas de Lister luchan encarnizadamente, hay que decirlo claramente, lo mismo que las del teniente general, entonces teniente coronel Álvarez Entrena. Ataca incluso la aviación republicana, que sigue siendo predominante, pero no se logra nada. Y terminan, estas fuerzas que vienen desde Navalcarnero, terminan llegando aquí y asociándose, con lo cual pues ya se empieza a cambiar. Este ha sido el día 6, no voy a hacer un relato tan minucioso de los demás días, no os asustéis. ¿Cuál es el balance del día 6? Pues desde la perspectiva republicana, bueno, pues están parados lejos de Villaviciosa de Odón, pero han roto el frente y han penetrado bastante, como 10 kilómetros. Han quedado machacados o bien al menos cercados los núcleos de resistencia que había detrás, aunque haya costado trabajo. Y los nacionales se han visto obligados a ir trayendo tropas corriendo desde Santander, que ya están de camino. Desde la perspectiva nacional, bueno, el enemigo ha pasado, sí, pero lo han parado. Urge seguir resistiendo, es como si Villanueva de la Cañada, Quijorna se convirtieran en pequeños alcázares de Toledo. Están sin refuerzos, pero están llegando. La cosa es defenderse hasta que lleguen. El hecho es que las 3 carreteras de acceso a Brunete, o que salen de Brunete, hacia el este, el oeste y el sur, están ya paralizadas. Y Lister parado, que es lo más importante de todo. A pesar de todo, el Ejército Popular decide seguir con la iniciativa. El general Miaja, desde su cuartel general en Torrelodones, decide que mientras no lleguen todos los refuerzos nacionales que están previstos, todos los del norte y tal, pues que hay que seguir con la iniciativa. Y bueno, me parece bien, lo que pasa es que luego no le sale bien. El día 7, ya tan pronto como el día 7, llegan ya esos refuerzos que son las líneas azules que estoy pintando ahí. Hay una división que llega desde el oeste para contraatacar, viene no tanto para contener como para incluso contraatacar, llega hasta socorrer Quijorna, trata de estrangular Brunete. Miaja consigue un pequeño éxito aquí en los llanos, pero nada más. El frente parece que empieza a estabilizarse. Todavía domina la aviación republicana, que se dedica sobre todo a bombardear, pero ya empieza a haber aviones nacionales de caza que se les enfrentan. Todavía en número pequeño, pero ya los bombarderos republicanos no pueden salir, digamos, alegremente a bombardear o despreocupadamente. Termina formándose una bolsa azul, contactan unas tropas con otras, se consolida esto, por decirlo de alguna forma, aunque los republicanos toman definitivamente Quijorna y pasan algunos sitios por aquí de Guadarrama, más al norte de lo que estoy señalando, pero tal. Ahora es cuando llega Franco y se instala aquí en el cuartel general en Sevilla. El día 9, nada, es lucha de desgaste, no hay ningún avance, las fuerzas están más igualadas, empiezan a evadirse, no diré en masa, pero ya en números más grandes los republicanos. El día 10 ya se dedican a hostigar estas pequeñas resistencias que quedaban, Villanueva del Pardillo, Villafranca del Castillo, todo eso. El 11 ya caen, las fuerzas se encuentran muy igualadas
y ya lo previsible es que se aniquilen la una a la otra. Al final empiezan a opinar que el que va a ganar es el que más reservas tenga, porque ya es una guerra de desgaste, o una batalla de desgaste. Entre el 12 y el 17, concretamente el 14, el ministro de la Guerra le ordena a Miaja que pase a la defensiva. Recordad que todo esto era, el alma de esta operación era ofensiva, pues ya tiene orden el general Miaja de pasar a la defensiva, organizar las reservas, etcétera. Dan por fracasada la operación, aunque prosigue el desgaste mutuo y sigue habiendo pequeños ataques y contraataques. Por ejemplo, en los días siguientes, hasta el 25, aquí en Brunete, que se reconquista, se lucha incluso entre sus calles, en el cementerio que hay justo al norte, o había, yo creo que sigue estando, sí, pero sigue estando, pero ha quedado dentro de lo que es el núcleo de la población ahora, y un bosque que había aquí, donde estoy señalando, primero por las bombas de aviación republicanas, después por las bombas de aviación nacionales, el caso es que al final acaba destrozándose. El bosque este desapareció y sigue desaparecido, no hay ahora ya. En fin, pero sigue el calor, el hambre y el cansancio en ambos bandos. Al final parece que hay una especie de acuerdo tácito para darse mutuamente un respiro, aunque ya no lo hablan, y bueno, pasividad y ya está. El Miaja entonces al final acaba cediendo, la resistencia llega a su fin y retira sus fuerzas. El frente final se queda así, que es una bolsa parecida, un poco más al norte ya de Brunete, que no tiene ningún valor reconquistarlo para los republicanos, aunque lo intentas varias veces, pero es más moral que otra cosa. Ni tenía valor antes ni lo tiene ahora. Quijorna sí se lo quedan, pero queda la bolsa en esta forma. Y aquí ahora viene la discusión que comentaba antes. Hay un aspecto doctrinal conocido que se conoce como el aprovechamiento del éxito, que dice, bueno, pues una vez que has logrado una victoria, sácale partido, ¿no? Vendríamos a decir. Entonces había generales nacionales que lo que querían era contraatacar por aquí hacia el norte y aprovechar el éxito, volver a poner el frente donde estaba o incluso más al norte. Pero Franco decide que no, decide volver al norte y continuar allí las operaciones. Al final, este frente se ha quedado pues unos kilómetros más al sur de donde estaba 20 días antes, sin más. La decisión de Franco yo la apruebo, porque entiendo que los que querían aprovechar el éxito estaban en su lógica, claro, pero era por consideraciones tácticas, ¿no? Las estratégicas que deben predominar, pues no. Yo me pongo en lugar de Franco y pienso, vamos a ver, se ha parado la iniciativa republicana. Se ha parado. La bolsa y la presión sobre Madrid que estamos haciendo no han sufrido en absoluto. El frente, vale, ha bajado de norte a sur, ha bajado 10 kilómetros, pero luego ha retrocedido 3, se ha quedado en 7. Y ahora tenemos la zona mejor defendida por parte nacional, ¿no? ¿Se podría contraatacar? Sí, y subirlo a otros 10 o 15 kilómetros como mucho, cuesta arriba ahora, pero sin objetivos militares por medio. ¿Qué había ahí? Y además teniendo que montar nuevas defensas distintas de las que había, y en mayor cantidad, y a costa de cuántas bajas. Pero es que además las fuerzas que habíamos distraído del norte seguían haciendo falta allí. Así que dejarlas aquí, primero era menguarlas, pero en definitiva era regalar a las fuerzas republicanas uno de los objetivos que pretendían. Así que yo creo que a corto plazo quizá no, y en plan táctico no, pero a medio y largo plazo me parece que fue una buena decisión. En fin. Hoy día hay restos visitables en toda la zona. Quería pasar brevemente por la parte aérea. Está la aviación republicana, con su bandera, este es su símbolo, y los aviones de caza que empleaban, que eran los famosos chatos y los moscas, que son, esto era más potente, este era un biplano, como veis, este tenía un motor muy potente, era muy inestable, lo cual es muy bueno para un caza, etc. Le llamaban los moscas, son muy conocidos, y perdonad que me están llamando el teléfono, pero no me voy a contestar. Y aquí les llamaban moscas y los nacionales, de manera más despectiva, les llamaban ratas a estos aviones.
Estos eran los bombarderos. Había Katiuskas, Natachas, que se hicieron muy famosos, y los rasantes, pero estos los hubo en muy poca cantidad. Aquí estaba la aviación nacional, con su bandera, su símbolo. Los aviones de caza eran el Chirri, básicamente, y el Romeo este-37. En esta batalla, luego aparecen en el Chirri, que se hizo muy famoso, se mató nuestro as principal, que es García Morato, pero se mató por accidente 3 días después de acabada la guerra, después de habérsela jugado por 1000 veces en ella. La parte de bombardeo estaba constituida por aviones de este estilo, eran todos italianos. Este parece el Junker 52 alemán, pero no es un Savoia italiano. El Sikonia, bueno, ahí los veis, italianos todos. Y hay que hablar también de la aviación de la Legión Cóndor. La Legión Cóndor empleó estos aviones, experimentó también mucho con los Stuka, pero no lo he puesto aquí porque no estaba en esta batalla. Luego fue en Castellón y al terminar ya la guerra. Como dije, hubo una gran desproporción de fuerzas. Al principio la preponderancia era republicana, la iniciativa, todo. Después se igualó con la llegada de los aviones nacionales y estos de la Legión Cóndor, que ya había entonces bombardeado Guernica. Aquí hay otra cosa curiosa, y es que Franco pidió a la Legión Cóndor el apoyo de una escuadrilla con su visión terrestre, digamos, de la jugada. Pidió una escuadrilla para tenerla, disponer de ella y que le ayudara. Y el general Sperle, que era el alemán que mandaba la Legión Cóndor, dijo que no. Tenía otro concepto de la aviación que consiste en que hay que concentrarlo todo para obtener los efectos que se quieren tener y lograrlos. Y el hecho de que esté lejos, pues da igual, porque en media mañana podían desplazarse desde el norte hasta allí y hacer lo que hubiera que hacer. Son empleos o conceptos distintos del empleo de la aviación. Así hizo, le mandó todo y además estaba el Sperle con mayor control sobre lo que estaba haciendo su aviación y no lo cedía tanto a los mandos españoles. Aquí una breve idea de estadísticas, como siempre cuando hablamos de bajas o muertos, heridos, prisioneros y evadidos. Hubo algo más de 20.000 por parte republicana y algo menos de 20.000, o si queréis, algo más de 15.000 por parte nacional. Los muertos fueron, lógicamente, muchos menos. No sé por qué salen estas 2 rayas azules aquí desde hace un rato, las estaréis viendo también, pero no significan nada estas 2 rayas. No sé por qué. Bueno, pues nada, pero de todas maneras son 65 muertos diarios en cada bando durante los 20 y tantos días que duró esto. Esta es una foto del monumento de los caídos que hay allí, me parece que todavía está, y del Valle de los Caídos, en donde hay enterrados muchos de un lado y otro. Aquí no sé lo que ha pasado. La última... ¿Estáis ahí? ¿Me oís? Sí, sí. Bueno, a ver si puedo retomar esto. No, bueno. Nada, la última imagen que tenía por poneros ya era otra vez el duelo a garrotazos de Goya, contrastando con una imagen del Congreso. Y lo que quería era trasladar hasta vosotros la reflexión de que hay 2 formas básicamente de regular los conflictos. Una es peleándonos unos contra otros y otra hablando, y que había que escoger. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Aquí ha fallado esto justo en el último momento, menos mal, y quedo a vuestra disposición para contestar las preguntas que pueda, pero bueno, porque seguramente no sabré. A ver, dejo de compartir pantalla. Sí, perfecto. A ver si sé hacerlo, no creáis que... A ver qué tengo. Ahí. Ya está, perfecto. Muchísimas gracias, Ángel, por esta brillante exposición tuya y por la estrategia, la evolución de la misma y, bueno, la finalización de la batalla. Se nota que eres militar. Muchas gracias. Pero de aviación, yo de esto no sé mucho. Aficionado nada más. Y de lo que he oído a hablar algunos,
pero sobre todo de lo que leí en muchos libros, ya digo que estuve durante meses ahí como obsesionado casi, y de lo que recordaba yo de las batallitas que contaba aquel abuelo, y sobre todo lo que quería era ver si eran ciertas o no. Y pude, me oigo con eco ahora, pude comprobar que sí, que no nos había engañado, que eran batallitas verdaderas, había ocurrido y está en los libros, se sale muchísimas veces, si leéis algo lo veréis. A ver, Pilar, que había levantado la mano. Sí. Vamos a ver, yo quiero decirte, Ángel, bueno, al final Brunete acabó completamente arrasado. Fue un pueblo que casi desapareció totalmente. Y Valdemorillo fue también importante en esta batalla, bastante importante, y lo sufrió, que también quedó casi derruido por completo. En Valdemorillo estuvo Lister, concretamente en la casa que hay de un señor amigo nuestro. Allí estuvo y hizo su cuartel general Lister. Y también Valdemorillo quedó casi arrasado, como ya he dicho, y la gente tenía que huir a las montañas. Fue terrible. Para Valdemorillo y esos pueblos esa batalla fue muy, muy dura. Y se pasó muy mal. Creo, todo es lo que me cuentan las gentes del pueblo. Sí, Valdemorillo dije antes que tenía, teóricamente tenía 2.000 personas, era lo más grande que había, pero era falso, no había 2.000, habían huido muchos a los montes y tal. 2.000 había cuando llegamos nosotros aquí, 2.000 habitantes, o sea que fíjate. Pero la tuya, eso fue cuando la Reconquista, ¿no? Eso fue antes. Qué mala idea tienes. No, cuando nosotros compramos el chalet aquí en Valdemorillo, había 2.000 habitantes, nada más. Ahora hay 11.000 y pico, pero entonces eran 2.000. Era un pueblín. Y vamos, Brunete igual, y Villanueva de la Cañada también quedó arrasado total. Solamente cuando nosotros llegamos era una calle de casas, las calles, ¿cómo le llamaban? Las casas que hizo luego Franco. Sí. Las casas... No sé cómo le llamaban, pero a la vista de que todos esos pueblos que he citado quedaron arrasados, se creó un organismo del Estado que se llamaba algo así como Reconstrucción de Zonas Devastadas. Exacto. Regiones devastadas se llamaba. Sí, sí, exacto, regiones devastadas. Y entonces se construyeron, si os vais al núcleo, que ahora es el centro del pueblo, de Villanueva de la Cañada, o incluso de Las Rozas, o de las casas, son todas iguales, porque se hicieron unos planos que eran casas medio rurales, medio urbanas ya, permitían la actividad rural, ¿verdad? Y se hacían todas siguiendo el mismo modelo, las iglesias también y tal. Y así se construyó. Ahora están consideradísimas y son de las más caras, de las más caras que hay en el pueblo. Claro, porque se han quedado en el centro, hija. Eso es... Se han quedado en el centro, tienen un patio dentro muy grande, en fin. Claro. Pero que fue muy duro, para esa zona, muy dura esa batalla. Claro, muy duro, y tanto que se convirtió un poco en símbolo, ¿no? Pues como pasó con Belchite, con el Alcázar de Toledo, con determinadas zonas, adquirieron la categoría de símbolo y ahí pues se volcaron más. Luego se volcó más el régimen, claro, porque eso suponía una propaganda, lógicamente, mucho mayor que el abandono, el simple abandono, ¿no? Qué pena, qué pena. Mariano. Sí, una pregunta, Ángel. Dado que eres de aviación, cuando la ofensiva republicana, tú mismo has dicho, ¿verdad?, que apenas había aviación todavía nacional, y sin embargo, ¿cómo es que es que entonces las tácticas, claro, eran tan diferentes hoy en día, ¿no? En las batallas de hoy en día, era tal que la aviación entonces no era tan fuerte como para ganar una guerra? ¿Cómo es que teniendo la aviación en su poder no pudieron con esas pequeñas, entre comillas, fuerzas que estaban entre Brunete, más o menos en el puente del Guadarrama? Lo que pasa es que se escondían en las montañas, que allí hay pocas montañas también, ¿no? O sea, tú como general de aviación, ¿qué me puedes responder, no? Yo soy general de aviación, pero como conté el otro día, de transporte, así que de eso sé poco. Pero bueno, básicamente... Más que yo, desde luego. Hay varios elementos. Primero, que los aviones, claro, no tenían
los equipos modernos de ahora. La precisión era muy inferior. Bombardeaban, o sea, para conseguir el mismo efecto había que tirar un montón de bombas que caían o no caían en el objetivo, y a base de masa de bombas se conseguía una probabilidad de destrucción cercana a la que uno quería. Ahora basta un solo avión y con un solo disparo, vamos, rompe o destroza lo que pretende destrozar, si quiere, con mucha facilidad. En aquella época no, y entonces no había medios, no había ejército del aire como tal, es decir, que los especialistas, los mismos pilotos, etcétera, de uno y otro bando, eran militares de tierra. Es decir, tampoco tenían, el mismo ejército del aire se creó en el 39, en octubre, acabada la guerra ya, claro. Entonces no tenían, primero, bases doctrinales adecuadas para llevar una guerra como debían o como les sería más rentable, ni en un bando ni en el otro. Y luego los medios, claro, eran muy distintos. El vuelo nocturno aquí fue casi inexistente. Sí que hubo incursiones nocturnas, pero vamos, eran muy reducidas, a base de un riesgo muy grande. La precisión, ya te digo, que era muy poca, y había que mandar grandes oleadas para lograr algo. Ya en la Segunda Guerra Mundial, ejércitos mucho más modernos, para batir, eso sí, áreas mucho más grandes, pero había, para que os hagáis una idea de las dimensiones, había bombardeos nocturnos de miles de aviones en la misma noche, miles de aviones que algunas veces hasta chocaban entre sí, claro. Miles de aviones pues aliados, ¿no?, sobre Alemania, etcétera. Y eso ya era, pues, no solamente unos años después, sino con fuerzas aéreas mejor organizadas y equipadas que las que estamos diciendo, que era todo corazón y coraje y lo que queráis, pero eficacia mucho menor. Y se podría decir que la aviación, digamos, alemana e italiana que apoyó al bando nacional estaba más preparada que la otra. Sí, claro, con toda... De seguro, vamos, ¿no? Sí, era mejor, y los aviones procedían de ellos en muchos casos y sabían, tenían mejor hacer y tal. Bueno, lo que pasa es que, claro, estaban luchando por sus propios intereses, tanto los aviadores republicanos como los nacionales, y luchaban con otra moral, vamos a decir, y con otro arrojo, ¿no?, y con otro sentimiento y disposición de valor, ¿no? Pero sí, sí, claro. Gracias, Ángel. José María o Marichu. Sí, Ángel, yo te agradezco la exposición que has hecho porque me has hecho vivir un momento extraño. Mi padre, cuando la guerra, estaba en Astorga, y de Astorga lo movilizaron y le trajeron aquí a la batalla de Brunete. Pero él, al parecer, estaba en Villaviciosa de Odón, con lo cual es muy probable que participara en el frente que tú has comentado. De ahí contaba, no le gustaba mucho hablar de la guerra, pero ahí me comentó algún caso. Entre otros, su mejor amigo habían ido, pues, a una fuente muy cerca, al parecer, un caño, algo así, muy cerca del castillo de Villaviciosa, y cuando volvían de lavarse la ropa, cayó una de las bombas y el compañero salió volando prácticamente, cayéndose en los intestinos y demás. El hombre falleció allí. De ahí pasó mi padre luego a la finca de la Marañosa y de ahí a la batalla del Ebro. O sea, fíjate lo que estuvo, pero me has hecho pasar un momento de emoción. Sí, gracias. Sí, nada, pues nada, celebro que te haya arrojado luz. Como digo, hay mucho. Yo he leído incluso relatos de participantes, incluso a nivel tropa, de soldados que no sabían ni dónde estaban ni lo que hacían, y estaban en un bando u otro porque les había tocado así, no más. Claro, sí, me encantó especialmente el relato de un soldado que, ya digo, en concreto estoy recordándolo, que no sabía ni dónde estaba, y daba datos sin darlos, ¿no? Pero contaba algunas cosas que yo, siguiendo mapas de una escala muy grande para poder seguir exactamente dónde estaba, leyendo, o sea, comparando la literatura de lo que él decía con el mapa que yo tenía al lado y siguiéndolo, podía seguir
exactamente lo que iba ocurriéndole. Y él hablaba a lo mejor de, estuvimos andando como media hora y tal, y a la derecha se veía el resplandor de no sé qué. Y entonces yo me iba al mapa y seguía. Y de repente un arroyo, ¿qué tal? Digo, pues tenía que ser este. Al rato decía, no, pues no era este otro, pero al final pude seguir el relato durante varios capítulos. Bueno, pues ¿cuánto? 50 años después o 60, me pareció emocionante hacerlo. Sí, eso le ocurría a mi padre. Mi padre, yo recuerdo de haberle paseado alguna vez por la zona de Brunete y por ahí, y no sabía realmente situarse. Él en los últimos tiempos vivió aquí en Madrid, y le pasaba por allí, y no sabía situarse realmente cómo había sido aquello, entre otros motivos, porque lo que decía Mariano, que no hay montes, sí, al lado del río, entre Brunete, digamos, y Villaviciosa de Odón, la zona aquella del río, tiene alguna montaña de cierto relieve y sobre todo mucha arboleda, claro. Sí, pero no pasa de 730 metros ahí, el relieve, no pasa. Pero vamos, lo suficiente para poder tener Sí, no, sí. escaramuzas miles, claro. Y al hilo de la batalla ya conoceréis la anécdota que se cuenta, que realmente la batalla de Brunete la ganó el apóstol Santiago, porque fue el día de 25 de julio cuando se produce la batalla, y tanto Saliquet como Franco dicen que ven a un soldado que aparece por allí montado a caballo y se dedica a tirar bombas a un lado y a otro, y nadie puede abatirlo. Entonces es la anécdota que hay. Cuando tratan de buscar al soldado para condecorarlo, no lo encuentran. Y Franco siempre pensó que había sido, pues eso, la intercesión del apóstol Santiago que ayudó a ganar la batalla. Pero Carmen, eso fue un soldado galego que venía de Compostela. Seguro. Es que los gallegos, hijos, están en todas partes. A ver, Ángel Luis, que has levantado la mano. Nada, felicitar a Ángel por la exposición magnífica y ecuánime, equilibrada. No, una preguntilla. Me ha parecido entender que en un momento en la batalla de Brunete había aviación de los republicanos y no había de los nacionales. No sé si lo he entendido bien. Y yo tengo entendido que había una figura que era el Pedro Sáenz Rodríguez, que ya a primeros de julio consiguió comprar o que los italianos les cedieran los aviones, que incluso mucho antes de que se produjera el alzamiento, es decir, a primeros de julio, ya tenían aparcados, no sé si en Marruecos o en Argelia. De hecho, esos aviones italianos fueron los que posibilitaron que Franco pasara las tropas a España, las tropas, digamos, moras o africanas, porque el estrecho por barco estaba cortado. Entonces no sé si al final he entendido, supongo que sí, que en esa época de la batalla de Brunete la aviación nacional incluso estaba por encima de la republicana, precisamente por los aviones italianos que tenían desde el principio de la guerra, desde antes, y sobre todo por la Legión Cóndor, que como bien has dicho ya estaba operando en España. Otra cosa es que la Legión Cóndor hiciera lo que a ella le daba la gana o hiciera caso a Franco. No sé, claro, es una pequeña duda. Y esa última consideración es válida. Como dije antes, cuando empezó Brunete ya había ocurrido lo de Guernica, pero bueno, el empleo de los aviones era todavía muy local, los campos de aterrizaje eran de tierra en muchos casos y valía cualquiera. Aquí entre el embalse de Valmayor y Galapagar, yendo en aquella dirección y a la derecha de la carretera hay una zona verde larga detrás de la gasolinera, que eso era un campo de aviación, había muchísimos en muchos sitios. El empleo de la aviación era con un carácter muy local. Cuando empezó la batalla de Brunete, pues como tenía la iniciativa el bando republicano, pues había preparado y estaba como más dispuesto. A la aviación nacional le ocurrió lo que a los refuerzos terrestres, tuvo que llevarlos después de la heroicidad de este señor y los que estaban con él para nivelar las fuerzas que quedaron liberadas enseguida, pero ya fue a la semana siguiente. No, los aviones van y vienen rápidamente, pero bueno, había que organizarlos, había que darles la logística correspondiente, etc. El salto el puente
tiene un nombre por el que lo conoce la historia, el puente aéreo que se estableció en el sur para pasar a las tropas republicanas, se hizo básicamente con aviones Junker 52, que era de transporte, se les utilizaba también como bombarderos, y esos son alemanes. Esos los conocéis, los que habéis venido conmigo habéis ido conmigo al Museo del Aire. Allí me deshicen explicaciones sobre el Junker 52. Es el del ala corrugada, ¿no? Eso recordaréis. Trimotores viejos y tal. Pues muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Muy bien, pues Mercedes. Abre el micrófono, abre el micrófono. Micrófono. Sí. Bueno, ¿nadie más se anima a preguntar alguna otra cuestión o hacer algún comentario? Yo me animo. Muy bien, Luis. Adelante. Bueno, pues yo creo que aparte de felicitar a Ángel, que no es nada nuevo, porque siempre lo hace de maravilla, cualquier tema que trata lo hace estupendamente. No sé si sabéis que yo en mi doctorado me especialicé en historia contemporánea en el franquismo, en la guerra civil y el franquismo después. Pero vamos, no quisiera hablar, no me gusta hablar de estos temas. Como la mayoría de los combatientes, cuando hablas, generalmente no quieren hablar. Eso que ha dicho Ángel, de que no les gusta, no lo entiendo por qué, pero bien es verdad que yo no estuve allí y por eso puede que no lo entienda. Y pues el contexto que había entonces de la toma de Bilbao, Franco quería tomar Santander los días siguientes, pero se encontró con este problema, tuvo que retroceder y al final pues hubo un retraso de un mes en el frente del norte, que fue muy importante, pero no es eso lo que quería contar. Lo que quería contar es algo mucho más cercano. Mi madre tenía 2 hermanos y 2 hermanas. De los hermanos, uno era de derechas y otro era de izquierdas. Entonces, en la batalla precisamente de Brunete, pues salieron de casa de donde estaba mi madre y sus hermanos, y salieron para el frente en distintos días, Los 2 iban desde el punto de vista republicano, porque vivían en Madrid y como en Madrid era donde estaba todo el conflicto, pues es que independientemente de lo que fueras, pues tenías que ir allí. Entonces no salieron el mismo día de casa porque había sus estrategias militares de unos y de otros, tal. Pero el caso es que salieron y que estuvieron peleando en el mismo bando en Brunete. En Brunete no, en lo que llamamos la batalla de Brunete, porque fue mucho más amplio de lo que hemos dicho, como hemos visto anteriormente. Entonces, los 2 hermanos apuntaban sus armas frente al bando nacional, pero vamos, no estaban cerca en absoluto uno de otro. El caso es que uno de mis tíos, mi tío Pepe, pues contaba que el desbarajuste que había en el frente era tan grande, tan tremendo, que él vio la posibilidad de pasarse a los nacionales y se pasó con una gran facilidad. Bien es verdad que le recibieron muy mal. Él siempre dice que lo recibieron fatal. Entonces pidieron informes, cada cual lo primero que te preguntaban, ¿y tú quién conoces para poder tal? Y nadie quería comprometerse y lo pasó francamente mal. Mi tío Pepe no sabía absolutamente nada de
de las estrategias militares, ni puso dar ninguna información, pero que lo pasó muy mal. Por otra parte, mi tío Ángel, que se llamaba el que era el de la parte republicana, pues volvió muchísimo tiempo más tarde y volvió andando. Tuvo que volver andando. Venía como derrotado. El desbarajuste, a pesar de toda la organización republicana, a pesar de las brigadas internacionales, a pesar de todo esto, el desbarajuste era total, y el caso es que vino casi descalzo, porque venir desde Brunete andando hasta Madrid, hasta la calle Fuencarral, pues era un paseo, ¿no? Y entonces le preguntaron, lo primero que le preguntó mi madre es, ¿y tu hermano? ¿Qué sabes de tu hermano? Y dice, pues no sé nada, no sé nada. Como se había pasado al otro bando, pues no tenía información alguna. Y mi tío Ángel, el republicano, por decirlo de alguna forma, lo primero que hizo es se metió en la cama. Se metió en la cama y estuvo 3 días sin comer, sin levantarse, y decía mi madre, venía cagadito, porque una cosa es la teoría y otra cosa es cuando oyes caer una bomba. Yo recuerdo cuando hice las milicias universitarias y salíamos a tiro, 50 tíos puestos ahí en línea, tirando con una ametralladora frente a la montaña de Matabueyes en la granja. Estábamos cagaditos todos del ruido que hacían las armas, y siempre cuando volvíamos decíamos, ¿y qué será estar en el otro lado, donde llegan las balas, no donde las tiras, sino donde llegas? Y luego cuando yo soy artillero, y cuando hacíamos disparos de cañón, pues aquello es terrible. Y yo entiendo que mi tío Ángel viniera cagadito del hombre. El caso es que estuvo 3 días en la cama sin querer hablar, sin querer dormir, sin querer hacer absolutamente nada. De mi tío Pepe no supimos nada, mi madre no supo nada hasta que no terminó la guerra, y bastantes meses, no el primer día, sino bastantes meses después, pues le daban por muerto. Como no sabían una palabra de él, no habían tenido ningún contacto, le daban por muerto, y cuando se presentó en casa, pues presentaba un aspecto completamente distinto al aspecto que había presentado años antes mi tío Ángel, el republicano. No lo olvidaron. Mi tío Ángel se marchó a Rusia después. No tenía delitos de sangre, no tenía nada de nada, pues era un idealista de estos, pero cuando el idealismo se choca con la realidad, tus ideas muchas veces se tambalean, ¿no? Y él se marchó a Rusia y murió, se casó allí, murió allí, y el otro estuvo viviendo aquí. En fin, eso es una de las historias tristes que tienen las guerras civiles, que yo se lo intento contar a mis hijos y mis hijos no lo entienden. Pues no sería para tanto, pues no sé qué, no sé cuántos. Mis hijos no han hecho la mili, ninguno de ellos. No sé cómo han hecho, como objetores, como no sé qué, no sé cuántos. Digo, mira, a mí me gustaría que sintieras la sensación de la primera vez que tiras una bomba de mano, una persona, un chico de ciudad, no un chico de pueblo que sabe tirar las piedras estupendamente. Los chicos de ciudad no sabemos tirar piedras ni hacer pedreas entre unos y otros, y cuando tiras una bomba y oyes la onda expansiva, joder.
Bueno, pues Es una impresión que no se olvida. nada, dos comentarios muy breves. Los evadidos eran en general tratados mal, no digo maltratados, pero tratados mal, porque todo evadido era potencialmente un espía. Entonces, o entraba en cuarentena o tenía alguien que pudiera avalarle adecuadamente o bueno, pues se podía sospechar de él, ¿no? Y entonces había que tener apartado, entonces sacaba toda la información que se podía, etcétera, por lo que he visto. Y en cuanto a lo de los tiros, estar de un lado o de otro, me ha recordado lo típico de que es preferible oír pum, chis, que chis, pum. Porque cuando sale el cañón hace pum y luego dice chis y a ver a dónde llega. Pero cuando te viene la bala del cañón hace chis, pum y entonces te da al lado. Bueno, a modo jocoso. Luis Romera. Bueno, no, es un breve comentario. Primero, agradecer a Ángel su charla, que a mí me ha dado muchos datos que desconocía. Y el comentario adicional es por las rayitas que se te han presentado según estabas al final de la charla. Esos trazos azules. No sé qué estará pasando, pero tengo información de que eso mismo le está pasando también a otra amiga que está intentando dar clases, continuar con las clases a través de Zoom, y de pronto le aparecen trazos en la pantalla cuando está compartiendo y no saben por dónde, ni quién, ni cómo, ni cuándo. Nada más que era eso, que no te extrañe que Sí, aparezca. me ha llamado la atención porque como eran gráficos hechos por mí, claro, y de repente he visto dos rayas ahí azules que no se iban, digo, bueno, en la próxima desaparecerán, no se iban, y además poco después ha sido cuando ya se ha estropeado la última diapositiva, porque era la última, la siguiente ya solo decía que muchas gracias y que me preguntarais cosas, no sé, pero se ha ido, así ha sido, sí. Ha sido un sabotaje que te han hecho, Ángel. Un sabotaje a última hora. No, simplemente me gustaría añadir una cosa más, y es que hay una excursión preciosa. Generalmente, cuando vamos de excursión hasta el Alto del León, vamos hacia el lado izquierdo, que es donde están los búnker y todas estas cosas. Pero si te molestas, en vez de ir hacia el lado izquierdo, ir hacia el lado derecho, no está tan fácil, no hay un camino así tan bueno, pero se puede hacer con facilidad. Y ahí te encuentras todos los búnker, te encuentras todos los acuartelamientos de la tropa, tanto de un bando como de otro. Yo he hecho esa excursión con José Luis Serrano, que conoce la zona de pe a pa, y es deliciosa. Y no tiene nada que ver con el Alto de los Leones hacia la izquierda. José María o Marichu. Sí. Ya que ha salido lo de Canto el Pico, yo aquello lo conocí y efectivamente Maura falleció bajando las escaleras. Había un cartelito allí, además de un poema cortito, muy bonito, por cierto, pero no era propietario. La familia Maura tiene todas sus propiedades, las tiene en Palma de Mallorca. Canto el Pico era de un noble que los dos hijos que tenía fallecieron cuando la guerra, y él, antes de morir, dejó en testamento el palacio de Canto el Pico y la finca a nombre de Francisco Franco Bahamonde o el cardenal Hijo Igaray, que fue el cardenal Alfonso de Toledo, con la condición de que su definitivo propietario sería el último de los dos que falleciera. Como falleció primero el cardenal, el propietario pasó a Franco, pero el tema era así. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, Ángel. Yo me tengo que retirar, ¿eh? Sí, decía, enhorabuena, ¿eh? Decía que muchas gracias de nuevo, Ángel, por estar con nosotros esta tarde. Ha compartido con nosotros explicándonos esta maravillosa conferencia. Muchas gracias.
De nada, a vosotros os lo Muy bien. merecéis, como dije antes. Muchas gracias.